Shabbat Shalom, queridos hermanos y hermanas. Muchas bendiciones. Les saluda su hermano Nelson Méndez, transmitiendo a través de lo que es Radio Shalom, extensión Tegucigalpa, Honduras, Centroamérica. Y en cabina principal, nuestros amados mentores Aarón y Araceli de Morales, allá en el sur de California. Muchos saludos y bendiciones para ustedes, mis queridos pastores Morín, Aarón y Araceli de Morales. También bendiciones y saludos también especiales para todos los Morín de las Quejilot de Yehoshua, a las cuales también pertenecemos, y que siempre están también trayendo cada Shabbat lo que es su comentario. Están allí estudiando para traer su comentario. Es una tremenda bendición la disposición, el amor que tienen los Morín de las Quejilot de Yehoshua, que traen su parashot cada Shabbat, al igual que su servidor, que traemos nuestro comentario también cada Shabbat. Y pues el día de hoy venimos, mis hermanos y hermanas, con la parashá Umin Atchelet, que significa y del azul, basado en Shemot, capítulo 39, verso 1 al 32, Primera de Reyes, capítulo 7, verso 13 al 51, Isaías, capítulo 33, verso 20 al 34:8, y en lo que es el Brit Hadashah, en el Pacto Renovado, en la Carta a los Efesios, capítulo 2, verso 11 al 22, y Hebreos, capítulo 8, verso 1 al 5. Y nosotros vamos a estar estudiando precisamente en Shemot 39, 1 al 32. Así que atentos todos. Pero antes también, quiero invitarles a ustedes a que puedan entrar a la página en Google. Pueden entrar a www.elyosoy.com y allí usted va a encontrar muchas enseñanzas de raíces hebreas, mis hermanos, que les va a ser de mucha bendición. Enseñanzas por nuestros Morín, Aarón y Araceli de Morales, enseñanzas en PDF, enseñanzas en audio, y pues allí usted va a también a ver, a obtener, si así lo desea, por una ofrenda ahí módica, lo que es el calendario sacerdotal perpetuo y lo que es también el libro Jehová versus Yahweh, que es de tremenda bendición, mis hermanos, conocer el bendito nombre de Jehová, la verdad del bendito nombre, el nombre sagrado, el que pues todos muchas veces creen conocer, pero están equivocados, y el bendito nombre que es pues Jehová. Así que le invito, y así muchos más estudios que usted puede allí también obtener, lo que es el calendario sacerdotal perpetuo y otros estudios más, mis hermanos, de mucha bendición. Bueno, vamos a comenzar entonces haciendo tefilá a nuestro Jehová. Oremos en esta hora para que sea Él guiándonos. Baruch atah Jehová Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה יהובה נותן התורה. בשם ישוע Mashiach, Sar Shalom. Bendito eres tú, Jehová, Dios nuestro, Rey del universo, que nos escogiste de entre todas las naciones y nos entregaste tu Torah. Bendito eres tú, Jehová, dador de la Torah. En el Shem, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, príncipe de paz. Amén, amén y amén. Vamos a comenzar entonces leyendo de donde toma nombre la parashá, que es en el verso 1 del capítulo 39 del libro de Shemot, más conocido como Éxodo. Y nos dice, y del tejido, ahí está la palabra umin atchelet, y del tejido de lana azul, celeste, y de púrpura, de carmesí, hicieron las vestiduras destinadas para el servicio del santuario, e hicieron con ellas las vestiduras santas de Aarón, como había ordenado el eterno Jehová a Moshe. ¿Sí? Entonces, ahí vemos, mis hermanos, y pues de donde toma nombre la parasha, Umin Atchelet, donde es y del azul. ¿De qué azul está hablando? Bueno, de el azul celeste y de púrpura y de carmesí, que hicieron las vestiduras destinadas para el servicio del santuario. Así que
de eso está hablando y a eso se está refiriendo cuando dice Umin Atgelet y del azul, ¿verdad? Este azul celeste y de púrpura carmesí que se hizo para el santuario. Y que con ellas dice también hicieron las vestiduras santas de Aarón, como Cohen Agadol, como sumo sacerdote. Esto por orden del eterno Jehová. Y lo hicieron tal y como él mandó. Y esto es muy importante, mis hermanos, porque él así lo dijo, ¿verdad? Y del verso 39, perdón, del capítulo 39, verso 1 al 7, miramos el efod para el sumo sacerdote, de acuerdo con el mandato y descripción de Shemot 28, 5 al 14. Todo minuciosamente bien hecho, sin quitarle ni ponerle nada de acuerdo al mandato de Jehová. Y es que es importante cuando nosotros, mis queridos hermanos, venimos y cumplimos con los mandamientos, cuando cumplimos con lo que nos manda el eterno Jehová. Es muy importante cuando cumplimos con lo que Él nos manda, sin andar inventando nada, ¿sí? Porque muchos quieren ponerle a la palabra o algo otros quitarle. Y eso nos dice la misma palabra en el libro de Apocalipsis que es una maldición. ¿Sí? Dice, hay de aquellos que le quiten o hay de aquellos que le pongan a la davar del Eterno. Eso lo dice el libro de Apocalipsis. Y nosotros debemos de tener eso presente siempre porque muchas veces sucede de que queremos hacer las cosas a nuestra propia manera y es como lo dice la Torá, es como lo dice la palabra. Y cuando hacemos las cosas como está en la Torá, como nos manda el eterno Jehová, sucede que todo sale bien, sucede que no tenemos problemas, mis queridos hermanos, pero cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, entonces ahí después vienen las dificultades. Así que no nos salgamos, lo que quiero decirle es que no nos tenemos que salir de la palabra del Eterno, no nos tenemos que salir de la voluntad del Eterno que está en su palabra. Alguien dijo en alguna ocasión, dijo, ustedes hablan de la voluntad del Eterno, de Jehová. Ustedes hablan de que su voluntad es, por su voluntad se hace esto, por su voluntad se deja de hacer aquello y lo otro. Pero yo quiero que me digan, ¿cómo saben ustedes cuál es la voluntad del eterno Jehová? Y entonces, mis hermanos, la respuesta es muy simple. Para él era una respuesta que no, era una pregunta que no tenía respuesta, pero en realidad la respuesta es muy simple y es, pues, su voluntad se revela a través de su palabra, mis queridos hermanos, a través de su dabar, a través de las escrituras, a través de la Torá. Así se revela la voluntad de Dios, la voluntad de Elohim, la voluntad de Jehová, mis hermanos. Entonces, por si alguien le pregunta a usted, por si alguien le pregunta a usted de esa misma manera o le hace la misma pregunta, que cuál es la voluntad del Eterno, que cómo sabe usted cuál es la voluntad de Jehová, pues usted respóndale, lo sé porque su voluntad se me revela a través de su palabra. Es decir, así como su palabra dice, yo sé que es su voluntad, mis hermanos. Y bueno, el color azul, hablando del color azul, como toma nombre la parashá, que nos dice Umin Atgelet, hablando del azul, pues el color azul púrpura, en los tiempos bíblicos, en este tiempo de la historia, pues era un color significativo, muy significativo en lo que es la cultura hebrea, mis hermanos. En la cultura hebrea antigua, o sea, estamos hablando de estos tiempos, que estaba asociado con ese color azul púrpura, estaba asociado con la realeza. Y recuerde usted que esa realeza no se estaba refiriendo a Aarón, que iba a ser, que iba a oficiar como sumo sacerdote, sino que la realeza a nuestro rey, a nuestro Melech Hamashiach, ¿sí? Alaba, porque se estaba haciendo todo lo del tabernáculo, mis hermanos, y estas eran vestiduras, como ya leímos, destinadas para el servicio del santuario también. Y pues en la cultura hebrea antigua estaba asociado con la realeza y también con la santidad, mis hermanos, ese azul púrpura, ese azul de este Umin Atgelet que menciona acá,
estaba relacionado con la realeza y estaba relacionado con también la kedushá, con la santidad, ¿sí? Por eso él dice, sed kadosh, como yo soy kadosh, dice en una parte de las escrituras, porque él quiere que nosotros le sirvamos a él como él es, dando buen testimonio, no solo la apariencia. Y también ese azul púrpura, significaba o se asociaba a la presencia de nuestro Elohim Jehová, que iba a habitar con el pueblo de Israel, o que habita con el pueblo de Israel, con el pueblo hebreo. Y se utilizaba en las vestimentas también del sumo sacerdote, en el velo del tabernáculo, ese azul púrpura, y en otros objetos sagrados, para indicar también su importancia y conexión con lo divino. Es decir, que en todo el santuario iba a estar Jehová. Precioso. Pasemos entonces al verso 11. ¿Qué nos dice el verso 11? El verso 11 nos dice, y la hilera segunda, un carbunclo, un zafiro y un diamante. Y acá quiero mencionar el comentario del Midrash respecto a este verso 11. Ya miramos del verso 1 al 7 y ahora en este verso 11 vamos a ver el comentario del Midrash. Por eso lo he querido leer este verso 11, he querido que pasemos al verso 11. Donde nos dice la hilera segunda, un carbunclo, un zafiro y un diamante. Entonces, ¿qué nos dice el Midrash? El Midrash cuenta que una de las piedras preciosas del pectoral del sumo sacerdote se perdió, mis hermanos. Eso nos dice el Midrash, que una de las piedras preciosas del pectoral del sumo sacerdote se perdió. Y era el zafiro, ¿sí? Y no podía encontrar otro del mismo tamaño y color apropiado para su uso. Entonces, los rabinos tomaron conocimiento de que un cierto pagano, o sea, investigaron, averiguaron de que un cierto pagano cuyo nombre era Dama o Damá, hijo de Netiná, poseía este zafiro. Y se propuso venderlo por 1000 siclos de plata. Él sabía que este zafiro era importante y que era parte de lo que es el efod, mis hermanos. Y entonces sabía que costaba caro y lo quería vender. O sea, era parte del pectoral, pues, del sumo sacerdote, de la pieza del pectoral. Y lo quería vender entonces este varón, mis hermanos, por 1000 siclos de plata. Pero cuando entró en su gabinete para tomar la piedra preciosa, vio que su padre estaba acostado sobre la llave de la caja de seguridad donde la tenía y no quiso molestarle. Entonces los rabinos creyeron que aquello era un pretexto por parte del vendedor y aumentaron el precio de la piedra, no logrando a pesar de todo convencerle. Esperaron entonces un cierto tiempo hasta que Netiná despertó. Su hijo tomó la piedra y dijo a los rabinos, hela aquí, pagadme el precio de 1000 siclos, pues no quiero sacar provecho del respeto que debo a mi padre. Esto lo dice el Talmud Kedushim 31. Y bueno, como recompensa, Dios a lo que es a Damá por este gesto, permitiendo que naciera en su rebaño. Esto fue lo que hizo, ¿sí? Como recompensa, que devolvió el zafiro, pues nos dice la tradición judía que permitió que naciera en su rebaño la vaca adumá, la vaca bermeja. Sí, mis hermanos, qué tremendo, ¿verdad?
Él tuvo el privilegio entonces de que naciera la vaca roja, que le llaman, ¿sí? Entre sus rebaños, por esto que hizo, de devolver el zafiro. Esta es una historia que nos cuenta el Midrash, donde ya le dije, lo podemos ver en el Talmud Kedushim 31. Bien, es interesante, por eso le he querido leer esto. Y cuando pasamos al verso 27, hay otra historia también del Talmud, que es interesante conocerlas, mis hermanos. Bien, dice el verso 27, e hicieron las túnicas de lino, obra de tejedor, para Aarón y sus Benei, sus hijos. Entonces, de este verso 27, cuenta el Talmud, Masejet Shabbat, que habiendo oído un noble pagano el relato de la magnífica indumentaria que vestía el sumo sacerdote, o sea, el Cohen Agadol, se dirigió al jefe de la célebre escuela de Bet Shammai, a la escuela de Shammai. Ya sabemos que son dos escuelas famosas, ¿sí?, que han existido, la de Shammai y la de Hillel. Pues cierto hombre, noble, que era pagano, pero que era adinerado, mis hermanos, pues escuchó de las vestiduras del sumo sacerdote, del Cohen Agadol, y se dirigió al jefe de la escuela Bet Shammai y le dijo: poseo una gran fortuna y soy muy considerado entre la gente, le dijo. Soy muy considerado entre la gente. Me quiero convertir al judaísmo, dijo él, con la esperanza de llegar a ser algún día sumo sacerdote y poder llevar sus ornamentos. Oyendo esto, Shammai le despidió rudamente. Y el pagano no se desanimó y se dirigió al famoso Hillel. Esta era la otra escuela, acuérdense, la escuela de Shammai y la escuela de Hillel, las dos escuelas más famosas de la antigüedad en cuanto a la Torá, lo que es la enseñanza de la Torá. Entonces vino este noble, y que era pagano, por supuesto, y se fue, no se desanimó y se dirigió a la famosa escuela de Hillel. Bueno, dijo: no me quisieron recibir en la escuela de Shammai para ver si algún día puedo ser su sacerdote, pero quizás me reciben en la escuela de Hillel. Bueno, llegó a la escuela de Hillel manifestándole el mismo deseo, pues. Y Hillel hizo ver con buenas maneras que nadie, a no ser de la familia de Aarón, el sumo sacerdote, podría llevar dichas vestiduras. Y eso lo vemos en Números, ¿sí? En el libro de Números ahí está. Y bueno, el pagano comprendió, el noble comprendió y renunció a sus pretensiones. Pero creyó en el Elohim de Israel y fue un buen israelita, haciendo parte del reino de sacerdotes o del pueblo de Israel, mis hermanos. Y miramos entonces que dice el Talmud, la rudeza de Shammai, que dijo él, este noble, dijo: la rudeza de Shammai me rechazó, pero la dulzura o la dulce manera de Hillel me acogió y me hizo llegar a esto, a conocer al Dios de Israel. Y bueno, otra vez, este es un ejemplo que quise dar porque, valga la redundancia, es un ejemplo para nosotros de que, como dice la alabar del Eterno, que una palabra suave apacienta la ira. Y esto pasa no solo en la ira, sino que en muchas cosas, ¿sí? La palabra es de mucha bendición. En este caso, Shammai rechazó a este varón y se fue el varón. Cuando llegó a Hillel, pues Hillel le habló de buenas maneras y él conoció el Elohim de Israel y se dio cuenta que no podía usar las vestiduras también, que fue lo que Shammai le quiso dar a entender, a rechazarlo. Pero Hillel tuvo más cuidado. Lo que quiero decir que el trato hacia las personas es muy importante, mis hermanos.
El trato que tenemos hacia las personas, hacia los demás, es muy importante para ganarlos al Mashiach o para que se alejen más. Y este es un ejemplo claro acá de esta historia, mis hermanos. Y bueno, vamos a culminar mi comentario, y mis hermanos, precisamente leyendo donde termina la parashá en Shemot, la parashá de hoy, que es en el verso 32 del capítulo 39, y nos dice: así fue acabada toda la obra del tabernáculo de la tienda de asignación, e hicieron los hijos de Israel conforme a todo, como hablamos al principio, a todo lo que ordenó el eterno Jehová a Moshe, así lo hicieron, dice. Así lo hicieron. Como decíamos al principio, hicieron todo como él dijo, todo salió bien, porque cuando hacemos las cosas como Jehová dice, todo sale bien. Pero cuando queremos meter las manos nosotros, ahí es donde hay problemas. Y vemos que pues en este trabajo o encomienda el pueblo, mis hermanos, entonces obedeció todo al pie de la letra. Pues había la necesidad también de un lugar de adoración a Jehová. Y este debe de ser, o sea, el pueblo tenía esa necesidad de un lugar de adoración a Jehová. Y este debe de ser nuestro anhelo también. Darle un lugar a Él, mis hermanos, para adorarle. Nuestro anhelo tiene que ser también ese, el mismo que tenía el pueblo de Israel. El pueblo hebreo en la antigüedad tiene que ser del pueblo de Jehová en esta época. El anhelo de tener un lugar de adoración para Él. Pero ya no es que estamos esperando, como muchos están esperando, que se construya el tercer templo en Israel, a saber cómo van a ser aquellos que son de países pobres, por llamarlo de alguna manera, y cómo van a hacer para ir a adorar allá a Israel, no, si están esperando eso. Ya no es así. Recuerde que ahora usted tiene el Ruach HaKodesh, el Ruach Kocho, el Espíritu de Santidad, el Espíritu Santo dentro de usted. Usted es el templo, usted es la morada de Ruach HaKodesh. Usted no tiene que estar esperando un tercer templo, como muchos están esperando. Se han quedado abajo en la visión, mis hermanos. Se han quedado abajo en la revelación del conocimiento del Eterno, ¿sí? Porque están esperando un tercer templo. Ellos se han quedado allí en un nivel más bajo de revelación. Pero usted está en el nivel Sod, en el nivel, un nivel elevado que ya no está esperando ese tercer templo, porque usted sabe que usted es templo y morada del Ruach Kodesh, del Espíritu Santo. Pero cuando le digo de que debemos de anhelar un lugar de adoración, así como el pueblo hebreo en la antigüedad lo anhelaba, es que debemos dar lugar a Él para adorarle. Apartar para Él un lugar de adoración, mis hermanos. A eso me refiero. Esto debe de ser una necesidad diaria en ese lugar de oración. Adorarle diario a Él y constante, y esa debe ser una necesidad en nosotros si queremos ver su favor. Y otra vez, no me estoy refiriendo a templos, a casas hechas por manos de hombre, me estoy refiriendo a un lugar especial que usted le dé a Él, de llegar a Él, de ir a Él en oración, ¿sí? Y esto no necesita un templo, estamos hablando, no necesita una casa de oración, como dicen mucho, que si no te congregas, porque quieren que usted se haga de su religión, que si no te congregas entonces en nada estás. No, usted puede tener un lugar de oración en su casa, un lugar apartado, donde usted ora allí al eterno Jehová, donde usted va al encuentro con Jehová. Y eso tiene que ser diario, esa oración, ese encuentro con Jehová, tiene que ser diario, esa plática, esa entrega a Él, tiene que ser diario, mis hermanos. A eso es a lo que me refiero. Ten ese lugar de adoración a Jehová allí en tu casa, allí en una esquina de tu cuarto, allí en tu cuarto, pero que sea diario, que diario te comuniques con Él, que tengas ese lugar apartado para Él, una hora apartada para Él, que sea solo para Él, que nadie te moleste, que nadie te le interrumpa, que no cambies ese tiempo por nada ni por nadie, ¿sí? Porque es el tiempo diario con el eterno Jehová. Amén. Hasta aquí, mis hermanos, mi participación, hasta aquí mi comentario, y espero que pues les sea de mucha bendición. Así, quien estuvo con ustedes,
su hermano Nelson Méndez, quien les dice a todos muchas gracias por su atención y hasta el próximo Shabbat, si Jehová así lo permite. Así pues, Shabbat Shalom a todos ustedes. Bendiciones. Shalom, shalom.